Este es Bafofi, un críptido araña gigante que se dice habita en lo profundo de los bosques congoleños. La gente dice que esta selva es hogar de algo más. En 1938, 3 misioneros desaparecieron de un campamento en plena selva en lo más profundo de la cuenca del Congo. Las tiendas seguían en pie, la comida a medio comer, las pertenencias intactas, pero el suelo contaba otra historia. 3 marcas de arrastre se alejaban del campamento en direcciones distintas, marcadas con fuerza en el barro como si a cada persona la hubieran atrapado y arrastrado hacia atrás entre los árboles, una por una. El único sobreviviente, Robert Hale, fue hallado 2 días después, acurrucado detrás de un árbol caído a unos 400 metros del campamento. Apenas podía hablar, solo repetía una y otra vez la misma frase. Había visto una sombra que se movía como muchos brazos descendiendo desde los árboles. Los oficiales coloniales culparon a la fiebre, a la malaria o al ataque de un animal y cerraron el caso. Pero antes de irse encontraron seda espesa esparcida por todo el campamento, un material que no coincidía con ninguna especie de araña conocida. Fue enviada a un almacén del gobierno belga en Bruselas y nunca más se examinó. No se consultó a ningún entomólogo. No se autorizó ningún seguimiento, simplemente quedó guardada durante décadas, porque examinarla habría significado enfrentar la posibilidad de que algo en aquel bosque estuviera produciendo un material que no debería existir, el bosque que el mundo olvidó. La selva del Congo se extiende por más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es la segunda selva tropical más grande del planeta, difícil de alcanzar y oculta bajo un dosel lo bastante denso como para tapar el suelo incluso a los satélites. Los científicos calculan que menos del 5% de su interior ha sido explorado de forma sistemática. El resto es bosque inexplorado y redes de ríos que ninguna expedición occidental ha documentado físicamente. Y el Congo ya ha puesto en ridículo la certeza antes. Al Okapi lo tacharon de exageración hasta que se confirmó en 1901. En 2012, el Lesula, un mono de gran tamaño desconocido para la ciencia, fue descrito formalmente en la misma cuenca. Siguen apareciendo especies nuevas en las zonas a las que los investigadores logran acceder. La gente que ha vivido dentro de este bosque durante generaciones tiene un nombre para algo que no tratan como leyenda: el Bafofi, la araña gigante. Las leyendas no dejan marcas de arrastre, ni seda, ni grupos de cazadores desaparecidos. Las advertencias en las que nadie creyó. Durante décadas, misioneros, soldados, comerciantes, administradores y cazadores reportaron los mismos detalles a lo largo de cientos de kilómetros. Telarañas extendidas sobre los senderos de la selva como cuerdas blancas, lo bastante gruesas para bloquear el paso. Los hilos se combaban por su propio peso y producían una vibración grave que se sentía antes de tocar la red. Si la telaraña vibraba, algo del otro lado ya sabía que estabas allí. La seda de araña ya es extraordinaria de por sí. Peso por peso puede superar al acero. La seda de la araña de corteza de Darwin está documentada como unas 10 veces más resistente que el Kevlar. La verdadera pregunta era si algo mucho más grande que cualquier araña conocida la estaba produciendo. A principios de los años 40, un soldado congoleño entró tambaleándose en un puesto belga envuelto en seda espesa. El personal médico tuvo que cortarla para liberarlo. No pudo mover las piernas durante horas, aunque permaneció consciente. Según los informes, el análisis de sangre reveló una neurotoxina desconocida que afectaba la función motora. El bosque circundante permaneció sellado durante 6 meses. Los soldados describieron más tarde movimientos pesados en el dosel, ramas quebrándose bajo un peso inmenso, y un sonido que empezó humano y terminó como otra cosa. De las comunidades Baka llegaron reportes de monos que caían de los árboles sin heridas, envueltos en seda casi invisible y parcialmente vaciados bajo la piel intacta. Algo se había alimentado como se alimenta una araña, licuando el tejido interno antes de consumirlo. Otro grupo de búsqueda encontró la ropa desgarrada de un niño cerca de una depresión profunda en el suelo, con marcas de múltiples patas. El rastro conducía hacia un bosque que la aldea había prohibido durante generaciones. Los de afuera llamaban superstición a esas historias. Los que vivían allí las llamaban instrucciones de supervivencia, las reglas del bosque. Las comunidades Baka y Mbuti hablan del Bafofi como de un clima peligroso, real, con patrones y letal si lo ignoras.
Los ancianos dicen que su verdadero nombre no se pronuncia después del anochecer, porque la criatura detecta vibraciones y sonidos específicos a distancia. Ciertos senderos se evitan porque el sonido desaparece en ellos. Los cazadores saben que las aves, las ranas, los insectos y las cigarras no se callan todos a la vez sin motivo. Cerca del territorio del Riva Fofi, ese silencio se siente como si la selva se hubiera replegado desde un punto central. Esas zonas están marcadas con cortes en la corteza de los árboles. Si los ves, regresa. Otras reglas son igual de precisas. Nunca acampes cerca de seda fresca. Los hilos a nivel del suelo significan que la zona está activa. Nunca cargues carne cruda después del anochecer. Nunca viajes solo. Se dice que la araña sigue a los grupos durante horas, esperando a que una persona se quede atrás. Luego está la historia conocida como la Noche de los Huesos Blancos. Un grupo de cazadores siguió a un cerdo salvaje herido hasta una zona restringida y entró en un claro donde los árboles habían sido arrancados de raíz. De los troncos que quedaban en pie colgaban restos de animales y humanos suspendidos en una seda espesa. Algunos capullos aún conservaban carne, otros contenían esqueletos limpios, despojados por la acción de las enzimas. Los cazadores se marcharon de inmediato. 2 de ellos nunca volvieron a hablar del tema, la telaraña que no debería existir. Thomas Avery, aracnólogo con 15 años de experiencia en el campo, llegó al Congo tras estudiar especies de arañas de gran tamaño, resistencia de la seda, química del veneno y los límites biológicos del tamaño de los arácnidos. Viajaba con un guía vaca llamado Anasi y prometió respetar las advertencias locales. Entonces encontró la telaraña. Se extendía casi 3 metros entre los árboles. Cada hebra parecía hilo de pesca industrial. Avery golpeó una con el machete. La hoja rebotó. Volvió a golpearla. La seda se flexionó, absorbió el impacto y recuperó la tensión. Los análisis portátiles mostraron cadenas de proteínas unidas a metales traza del suelo. El material parecía mineralizado, más fuerte y elástico que cualquier cosa registrada por la ciencia. Atrapados en la red había plumas, huesos rotos de aves, parte de un antílope pequeño y un trozo de ropa humana rígido por compuestos digestivos secos. Avery instaló 3 cámaras con sensor de movimiento alrededor del lugar. Una grabó un único apéndice, más grueso que un brazo humano, presionando lentamente las hebras como si las estuviera probando. Otra captó temblores profundos y rítmicos recorriendo la red. La tercera apareció después agrietada, con el soporte de montaje arrancado del árbol. Mientras recogía muestras, Avery rozó una hebra recubierta con la muñeca desnuda. Ardió al instante. Los análisis indicaron enzimas digestivas activas en la propia seda. La telaraña no necesitaba que la presa estuviera muerta, solo necesitaba que dejara de moverse. El ataque. Más adentro del bosque, los insectos enmudecieron. Un chasquido fuerte sonó por encima de ellos. Algo se movía por la parte alta del dosel con la fuerza suficiente para doblar ramas y hacer llover hojas a su alrededor. Avery alzó la linterna, pero el haz no alcanzaba a lo que fuera que se movía. Entonces cayó. El impacto sacudió los árboles. Cuando la luz lo encontró, Avery vio patas extendiéndose en múltiples direcciones, un cuerpo del tamaño del torso de un hombre, pelo oscuro y áspero, y 8 ojos que le devolvían un reflejo dorado. La criatura no huyó. Avery conocía a las arañas agresivas. Su comportamiento era simple, atacar o retroceder. Esta criatura observaba, entonces disparó seda. El hilo golpeó el hombro de Avery con fuerza suficiente para desequilibrarlo y comenzó a quemarle la camisa. Anasi lo arrastró detrás de un árbol. Pero la araña no los persiguió. Permaneció sobre ellos, estudió la reacción y luego se retiró lentamente hacia el dosel. Avery escribió más tarde que los había puesto a prueba. Un ataque, una reacción y la retirada. Eso fue lo que más lo perturbó. Un depredador capaz de evaluar velocidad, coordinación y respuesta antes de comprometerse es algo completamente distinto. Y ahora tenía información sobre ellos. El nido. Al principio, Avery creyó que seguía a un único ejemplar. Eso terminó cuando encontró varios árboles enormes derribados en la misma dirección, con las raíces arrancadas hacia arriba como si algo necesitara espacio despejado sobre el suelo. Debajo había una abertura reforzada con seda y barro compactado. Un aire cálido subía desde el interior. Entró. Más de 40 sacos de seda cubrían las paredes de la cámara, cada uno del tamaño aproximado de una calabaza grande. Muchos estaban abiertos.
Huellas frescas se dirigían hacia múltiples salidas. Las crías parecían haberse dispersado en distintas direcciones, reduciendo la competencia y ampliando el territorio. Aquello no era un animal solitario, era una colonia reproductora. En el extremo opuesto de la cámara, arañas más pequeñas emergieron y comenzaron a moverse en círculos con patrones coordinados, ajustando sus posiciones en conjunto. Un comportamiento grupal distinto a todo lo que Avery había visto en arácnidos documentados. Mientras retrocedía hacia la salida, golpeó con el pie un objeto enterrado, una bota destrozada, el lente roto de una cámara profesional, luego huesos humanos. Los restos correspondían a al menos 4 personas, posiblemente investigadores o exploradores atraídos hasta allí por la misma razón. Ninguno había logrado salir. La desaparición. Avery sí. 3 días después llegó al campamento base deshidratado y con quemaduras, cargando muestras de seda, grabaciones y notas que podrían haber transformado la aracnología. El campamento ya había sido registrado. Faltaban las tarjetas de memoria. Los cuadernos estaban dispersos. Su comunicador satelital había sido inutilizado a propósito. Los funcionarios congoleños aparecieron en cuestión de horas, aunque no quedaba ningún aparato funcional para contactarlos y el asentamiento más cercano estaba a un día completo de distancia. Lo escoltaron fuera del área bajo protocolos de protección ambiental. Su seda, sus cámaras, sus notas y sus muestras fueron confiscadas sin recibos, sin números de referencia y sin promesa alguna de devolución. Nunca las recuperó. El gobierno congoleño ha clasificado sistemáticamente el Joda Fofi como folclore o identificación errónea. En algunos relatos publicados en Internet, el propio Avery es descartado como un personaje ficticio. Niega a la criatura, la evidencia y al hombre que la recolectó, y la historia desaparece. Pero la selva no necesita un registro oficial. Coleccionistas independientes siguen reportando seda inusual en las regiones fronterizas accesibles. Las cámaras térmicas han detectado actividad biológica en zonas del interior donde no se han hecho reconocimientos terrestres. Las marcas en la corteza aparecen cada vez más lejos. Las zonas de silencio se están desplazando. La gente sigue desapareciendo donde las advertencias permanecen intactas, lo que la selva guarda. La cuenca del Congo abarca todavía millones de kilómetros cuadrados que la ciencia nunca ha explorado físicamente. El Okapi fue alguna vez considerado imposible. El Lesula era desconocido hasta 2012. El Saola, un gran mamífero del sudeste asiático, no fue confirmado hasta 1992 a pesar de siglos de presencia humana en la región. Los animales grandes pueden permanecer ocultos en lugares grandes. Eso es historia documentada. Así que la posibilidad de que algo enorme, antiguo y organizado pueda sobrevivir dentro de la mayor parte de una selva donde la ciencia jamás ha entrado no depende de la fe. Lo que sea que habita esos territorios no necesita un artículo académico, una declaración gubernamental, ni una cámara aprobada por alguien sentado lejos del dosel forestal. Ha estado cazando en esa oscuridad desde antes de nuestras instituciones, antes de nuestras categorías, antes de nuestros mapas. Las marcas están en los árboles, las zonas de silencio se expanden, la selva no está esperando a que creamos.